Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este día. Gracias, Padre Yahweh, que tenemos aún la libertad, Padre Yahweh, de podernos reunir, Padre Yahweh, de congregar, como dice tu palabra, que habitemos todos los hermanos juntos en armonía. Padre, gracias te damos por ello, Padre. Y te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos muestre, quien nos enseñe tu palabra, la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Que nos haga saber, Padre Yahweh, los principios escritos en tu palabra y que como pueblo tuyo podamos andar a la luz de ellos. Gracias, Padre Yahweh, por tus instrucciones, por tu enseñanza a través de esta palabra que traen sabiduría a nuestras vidas y que nos enseñan cómo poder conducirnos en medio de esta tierra en la cual tú nos has plantado. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y lo que tú puedes mirar en el primer versículo, lo que tú y yo tenemos ahí, es, recordemos que el hebreo se lee de izquierda, de derecha a izquierda, ¿verdad? Nosotros leemos de izquierda a derecha, mas el hebreo se lee de una manera opuesta. Por eso cuando tú puedes mirar lo que tú ves ahí a mero arriba como una N con un puntito, eso viene siendo el número 1. En el hebreo no se utilizan lo que son los números como nosotros tenemos, sino que recordemos que cada número por sí solo tiene un valor numérico, y la representación de la letra Aleph es la representación del número 1. Por eso es como tú lo podemos mirar escrito de esta forma. Y vemos que comienza de este lado. La segunda porción que tú puedes mirar, que también está subrayada en color verde, también se lee de la misma manera de izquierda a derecha, pero esta parte, si tú le quieres subrayar ahí, yo ya no le pude poner, o cuando lo pasé a la tableta, se me olvidó ponerle, es Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. El primer capítulo corresponde a Deuteronomio capítulo 26, versículo 1, lo cual es así, está correcto ahí. Y la segunda parte, después de que tú puedes mirar como esa línea que va trazando así con puntitos, y que dice versículo 14, es Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Simplemente lo dejo para que lo podamos tener ahí. ¿Cómo se llaman? Como una referencia, pero ahorita que podamos estarlo mirando un poquito más detenidamente. Ahora, si vemos ahí alguna de las porciones o parte de la enseñanza pasada, una de las cosas que miramos es que la palabra, la porción o la primera frase, ¿verdad?, que sobresalía es kitetse, que es cuando salgas o cuando vayas, ¿verdad? Y esta otra porción es casi algo parecido. Cuando tú lo lees en el hebreo es kitabo. Ahora, esta porción, una de las cosas que podemos recordar o que podríamos tener como un recordatorio es que la semana pasada, para hacer un poquito de referencia, es kitetse, que significa cuando salgas. Ahora a esta expresión, kitabo es algo, o es referentemente casi parecido, pero es de una manera opuesta, sino que es cuando vengas, ya no es cuando salgas, sino cuando vengas, el cual es un principio que aprendimos cuando salgan. Una de las cosas cuando tú y yo tenemos que entender cuál era el principio cuando ellos tendrían que salir a la guerra. Cuando ellos iban a la guerra, recordamos que el principio principal sobre la enseñanza que Yahweh les había dado, es que ellos tendrían que honrar ¿a quién? Aquellos que eran tomados como presos, como cautivos, no solamente aquellos que eran tomados presos como cautivos, sino con los animales, con las personas, con tu prójimo, y nos daban una lista muy extensa de la manera en que tú y yo teníamos que comportarnos o cómo tenemos que ser con las personas, o la manera en que tú y yo tenemos que relacionarnos. Mirábamos una relación entre la mujer que era tomada cautiva como una referencia de nuestras propias vidas. Recordemos que fuimos sacados y rescatados de un sistema del mundo, del igual que representaba esta mujer que había sido tomada cautiva, que venía de ser prisionera y era rescatada. Recordemos que nosotros venimos de una manera espiritual de la misma forma. Fuimos rescatados porque estábamos donde esclavizados, fuimos redimidos por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua, que pagó un alto precio por nuestras vidas, y ese alto precio fue su sangre derramada sobre ese madero. Y puede haber una pequeña, ¿cómo se llama?, un paralelismo entre lo que es la mujer que había sido cautiva entre nuestras propias vidas. Recordemos que dentro, cuando tú y yo leemos parte de las Escrituras, cuando generalmente se habla acerca de la mujer, está hablando también del pueblo de Israel. Y una de las referencias que tú y yo entendemos es que nosotros, como el pueblo que somos del Mesías, venimos a conformar ¿quién? La novia del Mesías. Y conforme la novia del Mesías estamos esperando y aguardando la venida de ¿quién? Del novio. Recordemos que Él nos rescató
Estábamos en medio dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Él. Nos sacó de esa esclavitud y nos redimió. Y ahora, en el momento en el que tú y yo cambiamos, si tú le quieres llamar de dueño, y venimos a andar en una novedad de vida, igual que esta mujer, sus vestiduras fueron cambiadas. No solamente las vestiduras de esta mujer fueron cambiadas, y tenía que pasar un tiempo de luto de 30 días para que pudiera guiar a su familia, para que pudiera tener ese proceso. Lo mismo sucede también en nuestras propias vidas. Hay un proceso en el cual tú y yo recibimos cuando nuestras vidas son sacadas del sistema de este mundo. Sabes, muchas veces nuestra vida no cambia de una manera, podría decirlo, rápidamente. Para muchos, o sea, yo he conocido para la gloria de Elohim Padre, de la vida de muchos de ustedes, que su cambio fue repentinamente, si tú le quieres llamar, de un día o de una semana para otra, y sabes solamente eso. ¿Quién lo hace? Lo hace el Padre. Pero hay otros que se llama un tiempo más, y es un proceso, y está bien. El problema es quedarnos en los procesos. El problema no es pasar por el proceso. El problema es cuando ya nos quedamos en el proceso y decimos, bueno, aquí estamos cómodos, estamos bien, que el Padre te rescató, te salvó, y nos quedamos en medio de ese proceso, pero nuestra vida nunca cambió o nunca dio frutos dignos, si tú le quieres llamar, de arrepentimientos. Cuando hablamos frutos dignos de arrepentimiento, estamos hablando de una evidencia que se puede mirar a través de nuestras propias vidas, que nuestras vidas ya no son las mismas, sino que nuestra vida tuvo un cambio. Que la misma palabra dice, no me avergüenza el evangelio, pues es poder de Elohim para todo aquel que en él cree. Ahora, si nuestra fe ha sido puesta en ese evangelio, en esas bienaventuranzas que son esta palabra, por lo tanto, cuando tú y yo venimos y creímos en esa palabra, esta palabra tuvo el poder de cambiar y de transformar ¿qué? Nuestras vidas. Porque dice que su palabra es perfecta, que restaura y que convierte ¿qué? El alma. Por lo tanto, dice Hebreos, dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, cada vez que tú y yo leíamos esta palabra o leemos esta palabra, tiene vida para poder cambiar y para poder transformar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, esta palabra tiene el poder de cambiar y de transformar nuestras propias vidas, si solamente creemos en el mensaje de esa palabra que se nos fue hablada. Sabes, la única manera que nuestras vidas pueden ser cambiadas es a través de esto. No hay otra manera. Dice la palabra que toda la palabra fue inspirada ¿por quién? Por Elohim. Y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, y tú le quieres agregar, si tú le quieres, muchas otras cosas que la palabra puede hacer. Pero dice y fue inspirada por medio de ¿quién? De Elohim. Ahora tú dices, bueno, fue dada a los hombres. ¿Y por qué si un hombre, y Pablo y muchos de ellos escribieron acerca de estas palabras? Pues dice la palabra que fue inspirada ¿por quién? Por Elohim, dadas a quien, a ellos, para que a través de ellos vinieran a ser escritos esta palabra. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, tal vez podríamos decir, no me quiero meter mucho en esto, pero podríamos decir, bueno, ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento? Cuando la palabra, creo que es el libro de Santiago, habla acerca del Evangelio, la única palabra que estaba vigente en aquel entonces, recordemos que la palabra vino a ser canonizada muchos años después del tiempo de Yeshua. Estamos hablando de 120 y tantos años, 150 años que vinieron a ser canonizados, y muchos de otros fueron agregaciones hasta que hoy conocemos todo lo que es conocido como el Nuevo Testamento, que en el hebreo se le conocería como el Brit Hadashah. Pero cuando Pablo y muchos de ellos estaban citando acerca del Evangelio, no estaban citando acerca del Nuevo Testamento, amados. Estaban citando precisamente del Antiguo Testamento, y que habla de tener un cambio y un arrepentimiento en nuestras vidas, porque el Evangelio que vino a ser predicado por muchos de ellos, que por Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, el Evangelio que vino a ser predicado no es muchas veces como el Evangelio que hoy en día conocimos, sino que el Evangelio que fue predicado ¿para quién? Para arrepentimiento y para el perdón de ¿qué? De pecados, para que por medio de esta palabra, cuando tú y yo nos arrepentimos y nos convertimos, ¿qué significa la palabra arrepentirnos? Tener un teshuat significa tener un retorno a los caminos de Yahweh y abandonar nuestra vida
que caminábamos, y es tener un cambio de 180 grados. A veces decimos, bueno, es que es un cambio de 360. Bueno, ahí quedaríamos igual, ¿verdad? Un cambio de 360 grados es estar aquí, dar todo el giro, y es quedar exactamente donde mismo. A veces decimos, bueno, es que yo quiero tener un cambio de 360. No, mejor uno de 180. Es precisamente de esa posición a la otra. La palabra dice, paraos en los caminos antiguos, dice, preguntar cuál es el buen camino, dice, y andar por él y hallarán descanso. ¿Para quién? Para vuestras almas. Solamente cuando hay un retorno. ¿Qué significa ver un retorno? Que cuando íbamos por una dirección y tenemos un retorno y hacemos una reflexión en nuestras vidas y miramos y decimos, bueno, este es el camino o no es el camino. Recordemos que la misma cita dice, porque siempre habrá una voz a nuestras espaldas que nos diría, este es el camino, camina en él. Y quien dice la palabra, Yeshua dijo, os conviene que yo me vaya, porque les dejaré un consolador, que muchas veces conocemos como un paracleto, y dice, el cual les mostrará y los guiará ¿a quién? A toda verdad. Significa que cuando hay un verdadero cambio y un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, está el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, como tú y yo conocíamos, que nos hable, que nos enseña y que nos guía ¿a dónde? A toda verdad, donde dice la palabra que siempre estaría esa voz en nuestras espaldas y nos diría, ese es el camino, camina en el que cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos y hacia dónde movernos, y verdaderamente confiamos y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, y le pedimos y le decimos, Padre, muéstranos y enséñanos, ¿sabes? El Padre te mostrará y el Padre nos guiará. ¿Cuántos entendemos eso? Pero tenemos que pedir por dirección ¿de quién? De Él. Ahora, recordemos entonces que este evangelio vino a ser predicado ¿para quién? Para todos nosotros. Y por medio de ese evangelio vino la salvación ¿para quién? Por medio de todos, ¿por medio de quién? De su pueblo de Israel, por medio de la descendencia de su pueblo. Y ahorita vamos a ver un poquito más de ello, pero fue predicado ¿para quién? Para todos nosotros. Para que por medio de él tuviéramos perdón, di conmigo, de pecados. Ahora, cuando tú y yo vemos esta porción y esta parte, vemos que entonces hay una dirección, dice, cuando salgas, pero luego después, inmediatamente después llegamos hasta el capítulo 26, hasta donde comienza esta porción y dice, cuando vengas. Si podemos leerlo, vamos al capítulo 26, dice, cuando hayas entrado, algo otras porciones dicen, cuando vengas o cuando entres, ya no es cuando salgas, sino ahora que es cuando ¿qué? Cuando entres. Ahora, ese es el principio que aprendimos, que cuando salieran una de las cosas que tendríamos que mostrar era que honrar por la vida, honrar para quien aquellos que habían sido tomados presos, cautivos, etcétera, etcétera, y para que viniera la salvación para quién. Digo, no la salvación, pero para que pudiera haber esa misericordia y ese amor, si tú le quieres llamar, para aquella persona. Ahora, algo muy interesante es que una de las cosas que tú y yo podemos mirar es como la semilla vino a ser propagada en medio de todo el pueblo. Si una de las cosas, vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 48. Si entonces una de las cosas que tú y yo podemos mirar es la enseñanza pasada, es cuando vengas, o mejor dicho esa parte, dice cuando vengas o cuando entres, una de las cosas que se tenían que hacer era, ¿cuál era el principio que aprendimos? Cuando salieras, era tomar, si tú le quieres llamar, cuando salieras de la tierra, hay una manera en que tú y yo podemos mirar una referencia. No solamente es cuando sales o cuando salieres a la guerra, pero podemos mirarlo de esta otra manera. Cuando salgas ¿de dónde? De tu casa o de tu lugar, podríamos ponerle un paréntesis en el medio de ello, tendrías, ¿cuál era el principio? Que cuando ellos salieran, cuando tomaran a los presos o a los cautivos, iban a tener que misericordia de ellos. En cierta manera los iban a tomar, no iban a abusar de ellos, etcétera, etcétera. Sino era honrar la vida de que, si pudiéramos capsularlo todo, es honrar la vida, porque no era solamente de honrar la vida de la mujer, del que había sido cautivo, era honrar la vida del animal, de las personas, etcétera, etcétera. Pero esto nos habla en cierta manera de ser o de podernos mostrar a nosotros mismos como un pueblo que es de bendición. ¿Para quién? Para otros. No sé si me estoy explicando bien. Cuando tú y yo salimos, voltea con la persona que está, tú le dile, somos llamados a ser bendición para la vida de ¿quién? Para la vida de otros. Ese es el propósito de nuestras vidas. Cuando tú y yo salimos
De donde quiera que tú y yo nos encontramos, somos llamados a ser bendición. ¿Para quién? Para el mundo. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, vamos a Génesis capítulo 48 de esta manera. Si una de las cosas que fue muy interesante es que la semilla o la multiplicación vino a ser sembrada en medio de todos. Viene a Génesis capítulo 48, versículo 2, dice: entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó y se con su rostro en tierra. Dice, y José tomó a los dos, dice, Efraín con la derecha, dice, hacia la izquierda de Israel, dice, y a Manasés con la izquierda, dice, hacia la derecha de Israel, dice, y se los acercó, pero Israel extendió su derecha, dice, y lo puso sobre la cabeza de Efraín, dice, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, dice, y cruzando adrede sus manos, dice, aunque Manasés era el primogénito, dice, y bendijo a José y dijo, el Elohim al quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, dice, el Elohim que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, dice, y el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, dice, y vive en ellos mi nombre. ¿Cuál era su nombre? ¿Qué es lo que había? ¿Cuál se le dijo? Dice, tu nombre ya no será más ¿quién? Tu nombre será Jacob, sino que ahora tu nombre ¿quién? ¿Será quién? Israel. Dice, y el ángel que me ha rescatado todo mal, dice, bendiga a estos muchachos, dice, y vive en ellos mi nombre, Israel, dice, y el nombre de mis padres de Abraham, de Isaac, dice, y crezcan para ser multitud, ¿qué dice la palabra? En medio de la tierra o en gran manera. Pero o sea, entonces se bendijo la vida de quien, de Efraín, para que a través de la vida de Efraín su nombre fuera engrandecido o fuera multiplicado, no solamente, pero que fuera de multiplicación en medio de ¿dónde? De la tierra. Otras de las traducciones, cuando tú lees la palabra en el hebreo, o sea, esto se le conoce como Melohagoim. La palabra Melohagoim dice es el medio de la tierra o el medio de la, cuando hablamos acerca de ello, cuando no solamente hace la referente a nación, la palabra Goim, pero la misma palabra que significa, que es G-O-Y-I-M, que significa Goim, no solamente significa nación, pero también es la misma traducción que se le da para naciones o gentiles. Ahora, cuando tú y yo tenemos el significado, es no solamente se iban a multiplicar en gran manera sobre la tierra, sino una de las cosas que iban a ser dispersados en medio de todas las naciones, iban a ser de multiplicación en medio donde ellos se encontraran, para que a través de ello pudiera venir la salvación. ¿Para quién? Para todos los que nos encontramos lejos. Mira ahora lo que dice Isaías capítulo 49. ¿Qué es la promesa que se le había hecho a Abraham? Dice, porque en ti y en tu simiente serán benditas, ¿qué dice la palabra? Todas las familias de la tierra. Ahora vamos a Isaías capítulo 49. Versículo, ¿qué cita era? 5 creo. Isaías capítulo 5, versículo 5, perdón. Dice, ahora sí dice Yahweh, dice, el que te formó desde tu seno materno, dice, para ser su siervo. Para hacer que Jacob vuelva a él, dice, y que Israel se reúna con él. Dice, porque honrado soy, dice, a los ojos de Yahweh, dice, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Y dice, él poca cosa es que seas mi siervo, dice, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Dice, también te haré luz el de las naciones, dice, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Pero entonces la palabra dice que a Abraham se le dijo, dice, en ti y en tu simiente, en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice, para que seas luz a las naciones, dice, y para que mi salvación alcance hasta los confines de ¿dónde? Entonces dice, para que mi salvación alcance y llegue hasta los confines de ¿dónde? De la tierra. Sabes, la palabra luz no solamente es ser luz, pero también luz en el hebreo se le conoce como or, O-R. O mejor dicho, la traducción de la palabra luz en el hebreo es or. ¿Qué significa la palabra or? Es algo de una luz divina que instruye para partir, no solamente que instruye, pero imparte felicidad y prosperidad. Es el concepto cuando tú y yo lo podemos mirar. Ahora vamos al otro lado. Dice, cuando vengas, esto era cuando ellos salieran. El propósito de que ellos salieran es para que fueran luz
a otros. Ahora, tu propósito y el mío es que cuando tú y yo salgamos, di conmigo, seamos de bendición. ¿Para quién? Para otros. Ahora, si podemos entender, ahora si vamos al otro lado, cuando vengas a estar hablando al pueblo de Israel, cuando regresaras a Israel, que estaba justo al otro lado del Jordán, y Moisés estaba dando las últimas palabras o el último discurso para mostrarles la tierra, y que en medio de su presencia que ellos pudieran estar. Sabes, cuando tú y yo podemos mirarlo, cuando Israel es sacado del desierto, ellos edifican y levantan ¿qué? Un tabernáculo. Pero en medio del lugar del tabernáculo que ellos estaban levantando, recordemos que se puso una barrera, o las estacas que se pusieron alrededor del tabernáculo. Porque aunque estaban en el desierto, recordemos que el desierto es un lugar árido, pero también es un lugar que puede representar muerte, etcétera, etcétera. Y la presencia de Yahweh es divina, que trae vida. Una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que se estableció un cerco de protección para que no estuviera en medio de ese desierto, sino que estuviera alrededor de esa protección o de esa barrera amurallada, donde dentro de ese lugar habitaba y estaba la presencia de ¿quién? De Yahweh en medio de aquel lugar. Ahora, tú y yo también podemos entender que aunque estamos en medio de este mundo, sabes, vivimos en medio de este mundo. Y estamos en medio de este mundo. ¿Cuántos lo entendemos? Pero sabes, aun cuando tú y yo guardamos el mandamiento de Shabbat, es como si estuviéramos poniendo una atmósfera apartada y separada de este mundo, en el cual ese lugar y ese lugar que tú y yo apartamos y separamos es como si fuera un lugar elevado. Sabes, la palabra apartar o separar significa consagrar, poner, elevar o poner aparte. Son 6 días de la creación, más el séptimo día, dice la palabra, reposarás. Voltea con la persona que está a tu lado y no me quiero desviar del punto, dile, tenemos 6 días para hacer toda nuestra labor, pero el día de reposo es apartado y separado. Déjame marcar un paréntesis. Una cosa es guardar o hacer el recibimiento de Shabbat, y otra cosa es guardar el Shabbat. Yo puedo decir, yo me siento cada viernes y yo hago el recibimiento de Shabbat, y estoy haciendo el recibimiento, pero eso no implica que estoy guardando el Shabbat. Es más, si nos vamos un poquito más de allá, si tú buscas dentro de las escrituras, tú no vas a mirar el recibimiento de Shabbat. Y te lo voy a decir honestamente. No lo vas a encontrar. Porque eso fue algo que fue agregado después de cuando ellos salieron del cautiverio de la tierra de Babilonia, porque el nombre no fuera profanado y para ellos recordarse el día de reposo, etcétera, etcétera. Ellos, una costumbre que el pueblo de judío tiene es hacer el recibimiento. Pero sabes, tú y yo muchas veces necesitamos de pautas en nuestras vidas. ¿Y por qué te digo de pautas? Porque muchas veces si es necesario, a veces te o ya pones una alarma para algo y pones un reloj para esto, porque ya cuando suena la alarma es tiempo de que tengo que procurarme para hacer esto otro, o porque ya tengo que hacer esta otra labor, y muchas veces vamos por pautas. Tú lo puedes mirar a veces dentro de la iglesia. Está la alabanza, está la administración, está la predicación, etcétera, etcétera, pero son pautas que nos hablan de entrar de un lugar para otro lugar, y etcétera, etcétera. Lo mismo muchas veces sucede que con nuestras vidas. Ahora, cuando tú guardas el día de reposo, el hacer el recibimiento de Shabbat simplemente es como un recordatorio. Dice, y te acordarás del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Dice, te recordarás. ¿Qué significa? Que cuando llegue ese día te recuerdas del día de reposo. ¿Y qué haces para hacer ese recordatorio? Te sientas a la mesa de Shabbat, enciende las velas, comes con tu familia, oras por tus hijos, oras por tu esposa, viceversa, etcétera, etcétera. Pero que es como un recordatorio. Pero el guardarlo va de la puesta del sol de un día a la puesta del sol del otro día. Y eso significa no hacer ningún tipo de trabajo laboral. Y cuando hablamos de un tipo de trabajo laboral, di conmigo, es hacer todo lo que es trabajo. Dice el libro de Isaías, dice, y le llamarás delicia este día. Dice, si apartaras tu pie para no hacer lo que a ti te place en ese día, entonces le llamarás delicia y él te hará cabalgar sobre las alturas, y etcétera, etcétera, sobre las bendiciones.
pero es apartarlo. Ahora, yo entiendo muchas veces cuando tengo que trabajar para alguien más, yo no soy dueño de mi propio negocio, de mi propia empresa, etcétera, etcétera. Muchas veces si tú estás en una fábrica que te dicen, si trabajas, pues si quieres agárrala toda la semana, mi amado. Y habrá otro que quiera trabajar en el día sábado. Y muchas veces puedes perder tu trabajo. Y tú dices, bueno, ¿lo guardo o no lo guardo? Cuando tú empiezas a hacer luz, el Padre es el que te da favor. Dice la palabra que es el que te rodea de favores. Pero cuando en nosotros está el hacer y no quebrantar en ese día, entonces ya es diferente cuando lo entendemos. Porque ya estás disponiendo ese día para guardarlo, para separarlo y para apartarlo. ¿Para quién? Para ti. Ahora, hay muchas maneras que el pueblo judío hace. Muchos de ellos, la manera en que ellos hacen cuando son dueños de su propio trabajo, muchas veces tú puedes mirar que los negocios los tienen abiertos, pero ellos no se dedican a nada del negocio. Están aparte del negocio. Lo dedican que sea que sea alguien más que lo trabaje, pero también la palabra dice que ni tu siervo ni tu sierva trabajará ¿quién? En ese día. Bueno, otros dicen, bueno, pues no hacemos ningún tipo de labor. Pero si tú no estás al frente del negocio, al frente del trabajo, como quiera vas a estar pensando cómo está trabajando el negocio, y si el negocio está fluyendo y está yendo bien si tú no estás ahí y si lo están haciendo de la manera correcta. Por lo tanto, ya no estás guardando y separando ese día, porque ya estás ocupando tu mente, donde en ese día para pensar en tu trabajo. Dice la palabra, dice que no harías nada de tu propio labor dentro de que por hablar en ese día. Ahora, simplemente quería marcarlo como un paréntesis. Cuando tú y yo podemos mirarlo y podemos entender que somos un pueblo para poder ser bendición para otros. Ahora vamos al pueblo de Israel. Déjame tratar de resumir un poquito por el tiempo. Vemos que entonces Moisés está dando su último discurso, y va a mostrarles cuando ellos entraran en la tierra y que estuvieran en su presencia, que esto, sabes, era un día cuando hablamos del pueblo, cuando ellos se encontraban en el desierto, ese lugar que ellos habían apartado y separado era un lugar ¿qué? Santo. Dice, y cuando entres, cuando vengas, es porque ahí, sabes, ahí dice la palabra, dice, cuando tú vengas o cuando entres, sabes, no dice cuando tú vayas, en el hebreo es cuando vengas, sabes, cuando tú dices ven, es porque tú estás trayendo a alguien más al lugar donde tú te encuentras. No sé si me estoy explicando. No es vamos, es ven. Cuando vengas. ¿Qué dice Isaías, Deuteronomio capítulo 11? Versículo 8. Dice, guardar pues todos los mandamientos que dice que yo les ordeno hoy. Dame un segundo. Sí, aquí dice, guardar pues todos los mandamientos que yo les ordeno hoy, dice, para que sean fuertes y entren y tomen posesión de la tierra, la cual entran para poseerla. Dice, para que prolonguen sus días en la tierra que Yahweh Elohim juró a sus padres dar, dice, y a su descendencia, dice, una tierra, dice, que emana leche y miel. Dice, porque la tierra la cual entrarán para poseerla, dice, no es como la tierra de Egipto, dice, donde viniste, dice, donde sembrabas tu semilla y si la regabas, dice, con tu pie, dice, como huerto de hortaliza, dice, sino que la tierra la cual entran para poseerla, dice, a la tierra, dice, tierra de montes, de valles, dice, de bebes de agua, dice, de lluvias del cielo, dice, es una tierra, dice, que Yahweh tu Elohim cuida, dice, es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida, dice, y los ojos de Yahweh tu Elohim están siempre sobre ella, dice, desde el principio del año hasta el final, si tú le quieres llamar. ¿Quién habitaba en aquel medio de aquella tierra, si pudiéramos decirlo? ¿De quién le pertenecía? ¿Quién tenía cuidado de esa tierra? Yahweh. ¿Y a quién le iba a entregar esa tierra? Al pueblo de Israel. Dice, vendrán y tomarán posesión de ella, dice, cuando lleguen. Dice, para que entren y tomen posesión. Era una tierra en la cual, sabes, era una tierra principalmente en la cual los cananeos que vivían en aquellos lugares, todo lo que eran las primicias o lo que era nacido de la tierra, muchas de las cosas que ellos tomaban, lo ofrecían como no solamente como sacrificios, pero primicias como ¿quién? Para sus dioses.
Ahora, cuando ellos van a entrar para tomar posesión de la tierra de Yahweh, que Yahweh Elohim les estaba dando, dice, tendrán cuidado de no hacer como las demás naciones, sino que ahora las primicias que ellos estarían entregando serían entregadas ¿para quién? Para Él, y no para nadie más. Porque era reconocer que de Yahweh era la tierra y toda su plenitud, y de todo lo que en ella hay. Todo lo que tú y yo tenemos en nuestras vidas, amado, no nos pertenece. Por mucho labor, por mucho sacrificio, por mucho esfuerzo y por mucho que le podamos echar para adelante y echar todas las ganas que tú quieres y acumular lo que tenemos y lo que viene a nuestras vidas y las posesiones que tenemos, no es nuestro. Es de Él, no es de nosotros. Tú dices, si yo me he sacrificado, sí. Pero la palabra dice, no se te olvide que es Yahweh quien te da las fuerzas para hacer todas estas riquezas. Porque si el aliento de vida faltara sobre nuestros cuerpos, no podríamos hacer nuestras labores diarias, ni poder echar adelante nuestros negocios, nuestros trabajos y lo que realizamos en nuestras propias vidas secularmente para que la bendición de Yahweh venga a nosotros. Porque todo proviene de ¿quién? De Él. No es nuestro. Cuando ellos iban a entrar y tomar la tierra, era reconocer y al entregar sus primicias que todo lo que había en el lugar y en toda en aquella tierra no les pertenecía a ellos, le pertenecía a Él. Porque es una tierra que Yahweh cuidaba día y noche, año tras año, y era una tierra de viñas y olivares, etcétera, etcétera. Dice, y los ojos de Yahweh están sobre ella. Cuando tú y yo aprendemos a reconocer que lo que Yahweh nos da no es nuestro, amados, Él tomará cuidado de aquello que ha caído en nuestras manos, porque es una tierra que Él cuidará, cuando lo entendamos. Pero muchas veces decimos, bueno, es que el diezmo es mío, me pertenece. Dice, no, que eso le pertenece ¿a quién? A Él. Ahora, si seguimos, vamos un poquito más para allá. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Entonces vamos a guardar lugar ahí. Dice, entonces recordemos, era una tierra que tenía sus propios dioses, que todo lo eran presentado ¿para quién? Para sus dioses. Y ahora cuando ellos estaban entrando era reconocer que toda aquella tierra a quien le pertenecía a Yahweh. Y les dice, no adoptarían las costumbres de las demás naciones. Dice, por eso es cuando ellos entraran y presentaran los frutos o ciertos actos, si tú le quieres, de bondad o de, ¿cómo se podríamos llamarle? De obedecer las leyes conforme las ofrendas, las primicias. ¿Qué impedía el poder pensar que era su propio esfuerzo? O sea, cuando ellos iban a entrar, no era de ellos. ¿Era de quién? Era de Él. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Dice, no sea que digas en tu corazón, dice, mi poder y mi fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Voltea con la persona que está y le digo, no pienses que es la fuerza de tu mano ni tu habilidad que es que tenemos lo que tenemos, si no es porque le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Él. Dice, mas acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Dice, acuérdate, dice que es Yahweh, dice que es por Él que te da el poder de hacer las fuerzas. No es porque seamos muy sabios. Podemos tener la capacidad, sí. Y poder ser inteligentes, sí. Pero quien te dará la sabiduría para poder hacer las cosas es Él. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser muy diferente, muy sabio. Tú puedes mirar una persona muy inteligente, y lo he mirado muchas veces, y dices, pero ¿cómo puede ser
que no se dé cuenta y que siga viviéndole de la misma manera en la que vive, no se da cuenta que esa vida o esa manera en la que está viviendo le autodestruye a sí mismo, hace en una relación, etcétera, etcétera, o en muchas circunstancias. Y es inteligente la persona, porque la capacidad la tiene. Y tú lo puedes mirar, y tal vez en el trabajo es el número uno, y sabe, bueno, lo que tú lo quieres hacer, y es inteligente la persona. Pero el ser sabio es tener la capacidad de poner por obra y por instrucción la enseñanza que fue dada ¿por quién? Por el Padre. Hay una cita, no me recuerdo, creo que es en el libro de Eclesiastés, dice porque... creo que es Eclesiastés, sí. Dice, porque cuando el hacha ha molado su filo, dice, es necesario ejercer ¿qué? Más fuerza. Ahora, ponlo de una manera muy simple. ¿Quién quiere trabajar más y ver menos? Eso es lo que dice, cuando el hacha ha molado su filo, ¿qué pasa cuando el filo se acaba? Pues le das y 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 va dale y dale y dale y dale y no ves. Dice, y es necesario ejercer ¿qué? Más fuerzas, más ganas. Pero cuando el hacha tiene filo, corta de la manera en que debe de cortar. Eso es aprender a ser sabio. Cuando tú miras la palabra del Padre y la tomas como una enseñanza, como una instrucción, y dices, si la palabra dice que yo haga esto y yo lo hago, yo seré un pueblo bendecido. Y no son cuentos míos. Si tú quieres leer siguiéndole el Deuteronomio capítulo 28, es lo que la palabra dice. Que cuando tú eres obediente a la instrucción de Yahweh y la obedeces, habrá bendiciones que vendrán sobre tu propia vida, y esas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Pero sucederá que si no obedeces atentamente a la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas maldiciones que yo pongo hoy, dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Por lo tanto, dice el Padre, dice, yo dice, te ordeno, dice, que escojas hoy la vida o la muerte. Dice, ¿para que vivas o muerte? ¿Y qué dice? Dice, escoge la vida para que vivas. ¿Qué es aquello que trae vida en ustedes? Cuando tú y yo ponemos por obra y por enseñanza esa instrucción que el Padre nos ha dado. ¿Cuántos queremos ser un pueblo bendecido? Yo creo que todos. Pero necesitamos el ser hacedores de la palabra de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, cuando te hablo del Shabbat, amados, y te lo digo, lo he visto en la vida de otros y lo vi en mi propia vida. Cuando yo le empecé a conocer al Padre, si el Padre lo pudo, déjame poner, para resumirlo, si el Padre lo pudo hacer cuando estaba en día domingo, ¿cuánto más ahora que es el día sábado? Sabes, yo trabajaba, estaba yendo a la escuela y luego me iba a una tienda, y ahí trabajaba, me acomodaba las horas, y en medio de la tienda ya se acomodaba o estaba en la bodega y diferentes cosas. Y yo decía, bueno, quisiera tener el día para poder ir a la iglesia. Y déjame decirte, el Padre prueba tu corazón. Y el Padre probó el mío. Tuve la facilidad de poder ir los domingos, y como todo buen amante del Padre, pues ¿qué crees que pasó? Dije, ay, qué padre un domingo. Déjamelo descanso. No he descansado ningún domingo. ¿Qué crees que fue lo que hice? Descansaba los domingos, y uno y otro. Y déjame decirte, una vez ya pasé por lo mismo. Cuando tú no vienes un día, un Shabbat, si tú le quieres llamar ahora, está bien. El segundo, cuidado. Porque dices, bueno, pues otro domingo, otro sábado, bueno, ya no pude. El tercero te va a ser más difícil, porque ya te acostumbraste y ya te impusiste a tener ese día para ti mismo. Y la palabra dice que ese no es tu día, sino que es día de ¿quién? Día de Él.
Es fácil. Y yo estuve ahí, ¿sabes? Y después cuando empezaron, ¿sabes qué? Me dijeron, bueno, vas a trabajar los domingos. Y yo estaba pidiendo los domingos para no ir y los descansé. En ese tiempo yo aprendí y dije, Padre, dame la oportunidad. Y sabes, el Padre me dio la capacidad de poder no ir esos días, y me dieron los días como si fuera el manejante. El manejante se enojó, se molestó conmigo, con el de la propia compañía, y ni así se lo dieron. Pero ¿quién es el que te da el favor? Es el Padre. Pero cuando tú y yo te ponemos primeramente ¿a quién? Al Padre sobre todas las cosas. Ahora, no quiero entrar mucho en esto, pero vamos al libro de Salmo capítulo 89. Veíamos entonces qué es lo que el pueblo, qué es lo que Yahweh está diciendo. Dice, no se te olvide quién es Yahweh, quien te da las fuerzas para hacer ¿qué? Todas estas riquezas. Ahora, a Salmo capítulo 89. Versículo 11, Salmo capítulo 89, versículo 11 dice, tuyos son los cielos, dice, y tuya también es la tierra, y dice, el mundo y todo lo que en él hay, dice, tú lo fundaste. ¿Quién fundó la tierra y los cielos? Él. Por lo tanto, todo lo que hay, di conmigo, le pertenece a Él. Primera de Corintios 10, 26. Si queremos mirar una cita en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 10, versículo 26. Dice, porque de Yahweh es la tierra y todo lo que en él hay. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Sabes, había 7 tipos. Una de las cosas que Yahweh les estaba pidiendo cuando ellos vinieran y tomaran la parte de la tierra que Yahweh les estaría entregando, habría las primicias o frutos que ellos tendrían que traer. ¿Dónde? A la presencia de Yahweh. ¿Cuál es la manera que ellos tenían que traerlo? Tenían que presentarlo en medio de una canasta y tenían que presentarle delante del sacerdote. El sacerdote tomaba la canasta, oraba por él, ponía sus manos abajo, y una vez que hacía eso, el sacerdote mecía esa ofrenda hacia un lado, hacia otro. Esa se la conocía como una ofrenda que era presentada delante de ¿quién? Delante del Padre. Pero ¿cuáles eran esos 3 tipos de primeros frutos, si tú y yo pudiéramos mirar, o que se mencionan dentro de la palabra? Los primeros que tú y yo podemos comenzar es en el comienzo del año. ¿Cuál es en el comienzo del año? En el mes de Abid o en el mes de Nisan, que se le conocía, que recordemos que el Nisan proviene del... se me fue. Si alguien se recuerda, se me fue. ¿Mande? El mes de Abid o el mes de Nisan, pero el mes de Nisan vino cuando ellos... de Babilonia. Cuando ellos estuvieron en Babilonia. Por eso es que tú ves primeramente como el mes de Abid, porque es en el hebreo. Después en el mes de Nisan se le conoce como era el mes primero del calendario babilónico. Recordemos que ellos habían estado ¿dónde? En Babilonia. Ahora, cuando entramos en el principio, en la cosecha de ¿qué? De la cebada, se establece el año. Recordemos que está como el mes de Ab 1 o el mes de Ab 2, que está después para llegar al mes de Abid. Pero cuando antes de llegar, si la cebada no está completa o no está lista, se le daba un tiempo y un periodo para que el tiempo de la cebada pudiera estar listo. ¿Cuál es el primer tipo de primicia que tú y yo podríamos mirar ahí representado? El principio de la cebada, que estaba verde cuando estaba en tiernes o estaba verde, vamos a llamarle de esa manera. Número 2, encontramos después que estaba el mes de Ab, que era cuando no estaba listo. 2 semanas después de que la cebada o la primera primicia de la cebada estaba lista, está lo que tú y yo llegamos al tiempo de Pesaj. Una semana donde está panes sin levadura, que también conocemos como bikurim o primicias, que era la primicia ¿de dónde? De la cosecha. Ahora, 50 días después, llegamos al tiempo del conteo del Homer. El Homer era una medida de trigo. Ahora, si esa medida de trigo era contado hasta las primicias de la cosecha del trigo, entre lo que es del mes de mayo y el mes de junio, ya llegaríamos hasta la segunda primicia, si tú le puedes llamar, que era la del trigo. Estaba la de cebada, la del trigo. Luego la tercera, pudiéramos mirar lo que era el principio de verano, desde el mes de Shavuot hasta Sukkot. Estas primicias aparecían dentro de los árboles. Y aún los hombres, cuando miraban todas estas cosas, que empezaban a salir o a observar que los árboles florecían y que vendía el fruto, una de las cosas que ellos hacían, ellos amarraban un pequeño listón sobre ello, y una vez que crecían, bueno, tú dices, bueno, ¿y cuál era la primicia?
¿Cuál era la manera de ellos reconocer sobre aquello que había nacido primero y el cual estuviera ese listón? Esa era la primicia que había nacido, y eso era lo que era presentado ¿para quién? Para el Padre. Ahora, una vez que florecían y brotaban, comenzaban a dar sus primeros frutos y las ataban con una pequeña cinta. De esa manera sabían que el primer fruto se estaba dando del árbol, y lo harían para cada uno de esos, ya sea la gavilla que ellos tenían, el grano, los higos, las granadas, que era otro de los frutos principales, las aceitunas, que era desde la primavera hasta el otoño. Y después podemos mirar que ya el último tiempo era el tiempo de las uvas, que era en el mes de Sukkot, o en el tiempo de tabernáculos, que se le conocía, que era conocido también como la última cosecha que se llevaba, o sea, que era conocido también como la cosecha final, que eso también habla mucho también de la salvación de todos nosotros. Una de las cosas que Yeshua dijo, mirar, dice, y levantar, dice, porque los campos están listos ¿para quién? Para la cosecha. Y sabes, cuando se llegara ese tiempo, cuando también la palabra nos habla de esa cosecha, de esa cosecha final, la palabra dice que habría un recogimiento también. Ahora, sin entrar mucho en detalle en ello, para poder seguir aquí, en el libro de Deuteronomio nos habla acerca de estas primicias que eran representadas, o los primeros frutos. Al traerlos comprendían, o podía ayudar a entender o saber que todo provenía de Él. No sé si me estoy explicando. El que ellos trajeran sus primicias delante del Padre, eso los ayudaba a entender y a comprender a ellos que la tierra que ellos estaban heredando no era suya, era del Padre. Si tú puedes mirar algo relacionado también con nuestras vidas, cuando el Padre nos da la capacidad de hacer las cosas y nos planta en una tierra y nos prospera, ¿de qué manera tú y yo reconocemos que aquello que tenemos no es nuestro, sino que es de Él? Cuando tú y yo damos ¿a quién? A Él. Y no quiero que me malentiendas, cuando hablan del principio de dar, no es como demos todo lo que tenemos, no, pero es principio de la palabra, el traer y dar ¿a quién? Al Padre. Es dar lo que Él le corresponde de lo que Él ha dado sobre nuestras vidas, porque solamente voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos administradores de las cosas que el Padre nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? Y dice la palabra, es necesario que sea hallado fiel. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora vamos a brincar un poquito, vamos un poquito más allá. Entonces, eso les ayudará a ellos poder entender, o ayudarles a entender o comprender que todo provenía ¿de quién? Del Padre. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 y 2, dice, sucederá que cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia, tomes posesión de ella, dice, y habites en ella, dice, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra, dice, de Yahweh tu Elohim te dice, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja, que dice la palabra, para establecer, que dice la palabra, ahí su nombre. O sea, las primicias, si tú miras en el hebreo, se le conoce como Reshit, era lo principal o lo primero de los frutos que eran entregados ¿para quién? Para el Padre. Esos mandamientos se reconocía o se declaraba que Él era Elohim, o el presentar primeramente o reconocer que Yahweh Elohim era dueño sobre toda la tierra, el presentar estas ofrendas o estas primicias. Salmo capítulo 24, Salmo 24, versículo 1. Dice, de Yahweh es la tierra y todo lo que en él hay, dice, el mundo y los que en él habitan. Así es que nada es nuestro, todo le pertenece ¿a quién? A Él, y todo lo que Él habita. Fíjate qué interesante, a veces decimos, bueno, son nuestros hijos, son de Él. Dice, porque herencia de Yahweh son los hijos. Y sin meterme mucho en eso, hay una gran responsabilidad que tú y yo tenemos con nuestros hijos. Porque si no son nuestros y son herencia de Yahweh, tenemos que cuidar de la herencia que Yahweh nos ha dado. ¿Y cómo cuidamos de la herencia que Yahweh nos ha dado? Guiándolos, instruyéndoles y mostrándoles que el buen camino. Para que cuando fuesen grandes no se apartaran del camino de ¿quién? De Yahweh, porque si no la herencia de Yahweh se pierde. ¿Cuánto lo entendemos? A veces decimos, bueno, que hagas lo que Él quiera.
que experimente, que pruebe la vida. Yo difiero. Porque en el experimentar y probar, te puedes desviar. Porque si no hay una vida establecida y arraigada y firme en los caminos de Yahweh, cuando uno aprueba y ve lo que hay afuera, es muy fácil que las cosas de afuera puedan jalar. ¿Cuánto lo entendemos? Yo digo, es mi opinión. Habrá cada quien que tenga la suya. Yo no sé. Pero es cuidar lo que Yahweh nos ha dicho, o cuidar lo que Yahweh nos ha dado. Si ese fuera el propósito del Padre, Yahweh hubiera permitido que el pueblo viviera en la esclavitud, pero más sin embargo lo sacó de la esclavitud para que viviera una vida completamente diferente. Y el libro de Efesios dice que abandonemos nuestra vieja vida del pasado, dice, a la cual estábamos ligados a nuestros vicios, a nuestras concupiscencias, dice, por tanto despojados del viejo hombre para que vivamos conforme el nuevo hombre, para que ahora andemos en novedad de vida, como dice la palabra. Ahora, era interesante observar que Israel antiguamente no era un pueblo, se me fue la palabra, agrícola, sino que recordemos cuando ellos estaban en la tierra de Egipto, ellos eran un pueblo, el pueblo de Egipto se dedicaba a la agricultura. Por eso es que cuando Israel, para ellos el ser pastor de ovejas era como algo de migrante, si tú le quieres mirar. Por eso es que cuando vinieron a habitar y hubo hambre en la tierra de Egipto, cuando hubo hambre en la tierra y vinieron delante de una de las cosas que José dijo, dice, deja que mi descendencia, que mi familia vaya ¿a dónde? A la tierra de Gosén, ¿verdad? Sí, a la tierra de Gosén. ¿Y qué fue lo que dijo el faraón? Sí que vaya, porque para él le parecía muy bien, porque era algo de migrante, que el dedicarse a la agricultura no iba con ellos, porque ellos eran un pueblo agrícola. Por tanto, lo que había dicho José, pues fue muy sabio y los permitió que se fueran a habitar en aquella tierra. Mas ellos no entendían mucho de lo que era la agricultura. Era un pueblo más bien que a ser pastores de ovejas. Y cuando ellos vienen y van a entrar en la tierra, Yahweh les da instrucciones. Yahweh les dice, cuando vengan y entren en esta tierra que yo les doy, traerán las primicias de la tierra, de la cosecha. ¿Cómo? Ellos no estaban acostumbrados a ello. Ponerlas en una canasta, presentarlas delante de él, eran instrucciones que Yahweh les estaba dando. Tenían un significado era algo sumamente importante para quién, para ellos, para que pudieran hacer y saber cómo iban a hacer las cosas. Porque eran pastores, ellos se dedicaban a ser pastores de ovejas, no era un pueblo agrícola. Por lo tanto, mientras las ceremonias de las primicias eran conocidas por algunos de las culturas de Oriente Medio, probablemente no eran muy conocidas por los israelitas y se le tuvieron que dar detalles cómo hacer todas estas cosas. Y ese es un punto que tú y yo tenemos que entender. ¿De qué manera tú y yo lo aplicamos en nuestras vidas? Es que yo no entiendo. No importa si no entiendes, Yahweh te enseña cómo hacerlo. Hay cosas que no entendemos dentro de la palabra y decimos, es que yo no entiendo eso y porque yo no entiendo, pues yo no. El pueblo de Israel tampoco era un pueblo agrícola. Mas sin embargo tuvo que aprenderlo para poder hacer bien las cosas delante de Yahweh, porque no era conforme ellos pensaran ni conforme ellos creyeran, sino que era conforme a la instrucción que Yahweh les estaría dando. Por eso muchas veces en nuestras vidas no cabe el yo creo, yo pienso que es así, porque no es de la manera que yo pienso, yo creo. Por eso está la instrucción y la enseñanza de Yahweh, para que a través de la enseñanza y la instrucción sepamos cómo hacer lo que Yahweh nos pide. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces decimos, bueno, es que dice que él hace sabio al sencillo y da entendimiento ¿a quién? Al que no tiene. Por lo tanto, sabes, más que sencillo no hay. O sea, nuestra capacidad no está tan muy abajo como para poder decir yo no entiendo, porque dice que él da entendimiento ¿a quién? Al simple, cuando está en nuestras vidas y en nuestro corazón el quererle obedecer a él. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a brincar un poquito. Entonces, vamos al versículo siguiente, Deuteronomio capítulo 26.
versículo 2, dice, tomarás de las primicias de todos los frutos que recojas en la tierra, dice que Yahweh tu Elohim te da, dice, y los pondrás en una canasta y se irás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja, dice, para establecer ahí su nombre, dice, y te presentarás al sacerdote, dice, quien esté en sus funciones en ese día, y dirás, declaro hoy, dice, ante Yahweh mi Elohim, dice, que ha entrado en la tierra que él juró a nuestros padres, dice, que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta, dice, de tu mano y la pondrá delante del altar de tu Elohim. Pero vemos entonces que había dos, estábamos lo que conocíamos. Ay, Padre, todos tienen su hojita de verano, no quiero que se vean nada más con la hoja así sola. Ahorita voy a llegar. Entonces vemos que había tres cosas principales que ellos estaban estableciendo. Estaba lo que era la celebración. Había tres tipos de primicias, si tú le quieres llamar, que era la de Pesach, la de Shavuot y la que era la última, que era de Sukkot, de tabernáculos, que le pudiéramos llamar. Y eran 3 veces, dice, en el lugar que Yahweh ha establecido para poner, ¿qué dice la palabra? Para poner ahí su nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 6, simplemente para confirmar ahí con la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 6, Segunda de Crónicas 5, 6:5. Dice, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, dice, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel, dice, en la cual edificar una casa para que estuviera ahí mi nombre, dice, ni escogí hombre alguno, dice, por príncipe, dice, sobre mi pueblo de Israel, dice, más escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera ahí, dice, y escogí a David, dice, para que estuviera sobre mi pueblo, ¿quién? Israel. Estaban en el pueblo de Egipto, estaban en el desierto, y muchos lugares los dedicaron para poder llevar las ofrendas, pero dice Yahweh, dice, el lugar que yo dediqué y establecí fue la ciudad de ¿qué? De Jerusalén. Por tanto, eran las 3 festividades principales cuando ellos tenían que presentar sus ofrendas, que venían y las presentaban delante de ¿quién? Delante de Yahweh. No era en cualquier lugar que ellos la presentaban, tenían que subirlas a la ciudad de Jerusalén, donde él había puesto su nombre, para que ellos vinieran y presentaran ¿qué? Sus ofrendas. Ahora, donde el versículo 2 dice, el lugar que Yahweh Elohim te ha puesto para poner ahí su nombre, una vez que conquistaba el pueblo de Canaán, o que conquistó el pueblo de Canaán, vemos que entonces ese lugar estableció como un lugar permanente. Después estableció el lugar de Silo en el tiempo de Israel, un lugar en los sitios que fueron lugares de sitios temporales, pero después más adelante vemos lo que ya leíamos por medio de la palabra, que el lugar que él estableció, ¿dónde fue? Fue Jerusalén, para establecer, dice la palabra, ahí su nombre. Versículo 3 y 4 de Deuteronomio. Dice, entonces el sacerdote tomará la canasta y se de tu mano y se la pondrá delante del altar, dice, y responderás y dirás delante de Yahweh tu Elohim, dice, mi padre fue arameo errante y descendió a Egipto y se residió ahí, dice, siendo pocos el número, dice, pero allí llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Ay, muchas gracias, hermano. Vemos entonces que Yahweh vino a ser para una nación grande, que dice la palabra, numerosa. Dice, cuando vinieres, versículo 1, dice, vamos al punto que queremos tratar ahí. Dice, y sucederá que cuando entres en la tierra, dice que Yahweh tu Elohim te da por herencia, dice, y tomes posesión de ella y habites. Dice, tomarás de las primicias del fruto que recojas de la tierra, dice que Yahweh tu Elohim da, dice, las pondrás en una canasta y irás delante, ¿qué? Delante del sacerdote. Pero ahí es donde hay una anomalía, o hay unas 2 cosas que hay, que por una pequeña letra, que la letra Vav, es un poco diferente. Si miras en el versículo 1 del capítulo 26 de Deuteronomio, dice, Bejayá, dice, Kitabo, el Haaretz, Asher Adonai, el Ojeja, dice, Notem, Jelá, dice, Lejá, Nalajá. Pero fíjate, la primera palabra, cuando tú puedes mirarlo ahí, cuando comenzamos, dice que es Kitabo, la primera porción, o la primera parte que tú y yo podemos mirar, dice, cuando entres, o cuando hayas entrado. Hay una parte que si tú vas, y ahí ya no tienen que ir el Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, ves que yo te puse ahí una pequeña rayita en verde, es la misma palabra, si tú la lees en el hebreo, es completamente lo mismo, pero se escribe con una pequeña cosa diferente. Tú puedes mirar ahí como un palito, como un número 7, ese que se ve como un número 7, es la letra, di conmigo, la letra Vav. Vav, B-A-A, B de vaca, A, B de vaca, Vav.
Ahora, ¿qué es esa pequeña anomalía que tú y yo podemos encontrar? La frase es la misma, excepto por esa pequeña letra que diferencia, por esa pequeña letra que diferencia. Que dices, cuando hayas entrado, cuando poseas. Es posible, si tú lees en el versículo 17, en el capítulo 17, dice, cuando hayas entrado, cuando llegues, ¿qué dice ahí? Dice, cuando hayas entrado a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, dice, y hayas tomado posesión de ella y habites, cuando digas, y constituiré un rey sobre mí, dice, como todas las demás naciones que están en mis alrededores. ¿Qué es lo que la palabra nos está mostrando? Número uno, es cuando vayas y entres en aquel lugar y digas, y pondré un rey como todas las demás naciones que están a mi alrededor, eso es una cuestión de enfoque diferente. Una es el estar enfocado principalmente, o es cuestión de enfoque propio personal, si tú le quieres llamar. Del lugar de venir a la tierra, de darnos cuenta que la tierra que estamos tomando es una tierra que estamos heredando de Él y no es nuestra. Nuestro enfoque ya no está en nosotros, sino que nuestro enfoque en quién está, en Él. Y lo otro, cuando tú y yo leemos en el versículo 17, versículo 14, dice, cuando entres en la tierra que yo te doy, dice, y digas en tu corazón, levantaré y pondré un Dios como todas las demás naciones. El enfoque ya no está en que el dador de la tierra es Yahweh, sino el enfoque es propio, personal, pensando que es tierra nuestra y que estamos poniendo nuestro enfoque en nosotros mismos o en alguien más que podemos poner sobre esa tierra. No sé si me estoy explicando. Es dos enfoques muy diferentes. Uno es reconocer que Yahweh es el dueño de todo. Y otro dice, si dices en tu corazón, pondré un Dios como todas las demás naciones. ¿Sabes qué es lo que sucede? Al preguntar, dice, si pudiera hacer una pregunta, ¿qué tipo de personas somos tú y yo? ¿Somos ese tipo de personas desinteresadas que ponemos solamente nuestro enfoque en las cosas del Padre? ¿O somos ese tipo de personas enfocados tanto en nosotros mismos que deseamos hacer muchas veces lo que queremos? Porque aunque Salomón escribió toda la ley y toda la Torá, si tú le puedes mirar, mas sin embargo dice la palabra, si tú sigues leyendo parte ahí, dice que el rey que se levantara no tendría tantos caballos ni tantas cosas. Si tú sigues leyendo en el libro de los reyes, dice que Salomón tenía multitud de caballos que habían sido traídos ¿de dónde? De Egipto. Y dice la palabra, dice, mas ellos confían en sus carros y sus caballos, mas nosotros confiamos en Yahweh. ¿De quién? De los ejércitos. Tu confianza en quién está puesta, en las cosas que tienes, en las cosas que posees, o en las cosas que son de Él, y el cual es algo que le pertenece a Yahweh, que miramos desinteresadamente que le pertenece a Él. Dice que no tendría muchas mujeres. Salomón, aunque escribió el rollo de la Torá, fue como nunca, como ninguno que tuvo tantas mujeres, y el cual hizo que su corazón se desviara de los caminos del Padre. Y vino la división de las 10 tribus, si tú le quieres mirar, la dispersión, donde la palabra dice que no lo haría en los días de David su padre, dice, porque siempre estaría una luz encendida. ¿Quién? Por él. Mas los harían los hijos de quién? De su hijo. Y vemos que los hijos de Salomón fueron los que trajeron esa gran división sobre el pueblo de Israel, y donde al mismo Efraín se le dijo, si tú guardas y tú obedeces todo lo que yo te he dicho y todo lo que yo te he mandado, dice, yo te bendeciré. Mas sin embargo vemos que Efraín de la misma manera se desvió de los caminos del Padre y perdió ya lo que tú y yo podemos mirar a lo largo de la historia, su descendencia y todas las cosas que podemos mirar. Pero si en algo en el que tú y yo podemos mirarlo, y por el tiempo ya no voy a entrar en ello, cuando tú y yo miramos las cosas de una manera muy personal y pensamos solamente en nuestro enfoque en nosotros mismos, traerá consecuencias.
¿Cuáles fueron esas consecuencias? Que el padre hizo, levantaron un rey como todos los demás, y ese fue su primer error, que vino sobre el pueblo de Israel. Fue un pueblo, el rey que los oprimió, si tú le quieres llamar, porque Yahweh les había dicho cómo sería el rey que ellos levantarían. ¿Cuál fue el rey que ellos levantaron? El primer rey, Saúl. Un hombre que no era un corazón conforme el de quién, conforme Yahweh. Fue la perdición sobre el pueblo de Israel. Después tú puedes mirar, ¿cuándo dice Yahweh? Si tú puedes mirar en el capítulo 26, dice, cuando llegues a la tierra, dice, presentarás de las primicias que Yahweh tu Elohim te da. Y después lees el siguiente versículo, dice, y esta es la tierra que Yahweh tu Elohim te da. ¿Cuándo esa tierra viene a ser tuya? Cuando tú das de las primicias y de lo que Yahweh te ha dado. Entonces en ese momento esa tierra viene a ser ¿qué? Viene a ser tuya. Cuando tú y yo no aprendemos a dar al Padre lo que le corresponde a Él, y aún si tú le quieres llamar, va incluido nuestros diezmos, que también la palabra describe. Dice, y aprenderás, dice, y traerás todos los diezmos, dice, y aprenderás, dice la palabra, el temor a Yahweh tu Elohim. El diezmar trae el temor a nuestras vidas también de la misma manera. Cuando tú y yo damos lo que le pertenece, es una tierra que nos pertenece ¿a quién? A nosotros. Pero cuando no aprendemos a dar, esa pequeña anomalía, ¿sabes por qué digo esa pequeña anomalía? Esa letra Bab representa el hombre. El valor numérico de la palabra Bab, si tú lo mires, ¿cuántos fueron de los días de la creación? 6. ¿Sabes? También representa al hombre. La letra Bab representa al hombre. ¿Y dónde no aparece la letra Bab? En el capítulo 17. El hombre fue quitado o es removido cuando no cumple con los principios y la ordenanza que Yahweh ha dado para su pueblo. Mas ¿dónde se aparece? En el capítulo 24, esa pequeña letra Bab que representa al hombre, porque es una vez que el hombre aprende a dar lo que le corresponde a quién, a Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Y sabes, no estoy hablando que tienes que dar y que tenemos que dar, pero es dar lo que le corresponde a quién, a Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos eso? Es principio establecido por la palabra, y quisiera tener una hora más para poderles hablar un poquito más de todo lo que traía aquí. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción en nuestras vidas. Padre, perdónanos si hemos vivido, Padre Yahweh, una vida enfocada tanto en nosotros mismos, autoenfocada en nosotros mismos, que aunque has traído la bendición a nuestras vidas y la has puesto en nuestras manos, no hemos cuidado y tal vez no hemos sido administradores de ella, porque no te hemos dado, Padre Yahweh, lo que a ti te corresponde, lo que tú nos has dado. Mas sin embargo, Padre Yahweh, tu palabra dice que cuando tú dices la tierra de Israel a tu pueblo, esa tierra sería suya una vez que ellos te reconocieron como dueño de toda la tierra. Y el reconocerte a ti como dueño de todo, es que tu pueblo dio las prescripciones que tú dices en tu palabra, las primicias que tú les estabas dando. Ayúdanos, Padre Yahweh, también de la misma forma nosotros y a cada uno de nosotros, que aunque te reconocemos y de nuestros labios decimos que tú eres el dueño de todo, Padre Yahweh, muchas veces no damos aquello que te corresponde a ti. Y tu palabra dice, Padre Yahweh, que seamos hallados fieles administradores de las cosas que nos has dado. Perdónanos de igual manera, Padre, si no hemos dado aquello que te pertenece a ti, si no te hemos honrado con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, aquello que es tuyo. Pero también perdónanos, Padre Yahweh, si no hemos sabido cuidar de la bendición que tú has traído a nuestras manos. Perdónanos, Padre Yahweh, si hemos malgastado la provisión que tú has traído a nuestras vidas. Ayúdanos a ser administradores de las cosas que son tuyas y de aquello que tú has depositado en nuestras manos. De igual manera, Padre, ayúdanos a cuidar de la herencia que son nuestros hijos de la misma forma. Ayúdanos a guiarlos por el buen camino, instruirlos por el camino correcto, por la enseñanza, por la instrucción, como dice tu palabra, que aun cuando fuese grande, Padre Yahweh, no se apartarían de ti, de tus caminos. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guárdanos en el hueco de tu mano y ayúdanos a poseer la tierra que tú nos has dado, siendo también buenos administradores de ella.
Ayúdanos a reconocerte, Padre Yahweh, en todas nuestras vidas y saber que lo que tenemos y lo que poseemos sobre este cielo y sobre esta tierra no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra riqueza, sino porque eres tú, Yahweh, quien nos ha dado el favor y la fuerza para hacer las riquezas, para poder tener lo que tenemos en nuestra vida. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Sabes, cada vez que no cuidamos de obedecer como el Padre mandado, hay consecuencias. Y sabes, el Padre ya les había dado la advertencia, mas sin embargo, aunque Salomón hizo todo lo que Yahweh había dicho, y el rey se había establecido y escribir la ley, también hubo consecuencias por desviarse de ello. Porque dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Si levantamos un rey como las demás naciones. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes quién es tu rey? Nuestro rey. Él. Amén. Levantar nuestras manos, ¿sabes? Es señal de rendición delante del Padre. Cada vez que tú y yo levantamos nuestras manos, di conmigo, no, a Él nos rendimos y de Él recibimos bendición. Amén. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Beyesem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.